Miércoles 7 de mayo de 2025, tercer episodio de Debatible. Bienvenidos. Bienvenidos a todos, muy buenas noches, siendo ya las 10:01 de la noche. Un gusto poder acompañarlos en sus hogares y también desde donde sea que nos estén viendo a través de la señal de Ribereña en todos los cables de la región. Buenas noches, Polar. Buenas noches, Kim. También recordarles que nos pueden ver a través de todas nuestras redes sociales. Sí. Debatible Podcast en Facebook, debatible.pe en Instagram. Se viene el TikTok, se viene el YouTube, así que estén atentos y sobre todo comentando, que es lo más importante. Y por la radio también nos pueden escuchar en el 96.7 FM de Ribereña. Así es. Un gusto poder acompañarlos hasta las 11 de la noche. Hoy día tenemos un tema súper interesante, Polar. Y un tema complejo, un tema nada simple, pero del que mucha gente está opinando. Estos días han aparecido una cantidad de vaticanistas. Hay tensión en todo el mundo. Y todos se quieren dar la de conocedores, ¿no? Así es. Vamos a ver hoy día el tema del cónclave. Hemos desarrollado información, tenemos buena data para ustedes, así que no se pierdan el episodio de hoy. Vamos con la transición y entremos con la zona factos. Kim, arranquemos definiendo qué es un cónclave, ¿de acuerdo? ¿Qué es un cónclave? Que por estos días, ya desde la muerte del Papa Francisco, se ha hablado mucho acerca del cónclave. Hay una película y la gente también ha empezado a hacer su propia película en su cabeza. Vamos a hablar también de la película cuando llegue a la zona de debates, pero veamos el primer video en donde desarrollamos qué es el cónclave. Muy bien, hemos visto entonces que el humo negro significa que no hay papa y el humo blanco que sí hay. Hoy por primera vez en mucho tiempo se ha marcado que no hay papa todavía. Es la primera votación, efectivamente. Hoy día fue el inicio del cónclave y la primera votación, pero ¿cómo es el proceso, Polar? Exactamente, eso es lo que es un tema que a ti te encanta, además, porque bueno, ya hemos visto que también te han invitado a otro podcast a opinar sobre esto, que has estado ahí un poquito como que en zona de debate también. Bueno, he estado en dos coberturas papales, en Panamá y en Cracovia, y colaboro con el Vicariato Apostólico activamente, entonces tengo un poquito de información al respecto, así que vamos a ver el segundo video. Un poquito de información, qué humilde. Vamos a ver el segundo video en donde se desarrolla cuál es el proceso del cónclave. Muy bien, entonces humo negro, humo blanco. Humo negro y humo blanco. Entonces ahora están con llave, y ya esta elección empezó a las 9:30 de hoy. Hora de Roma. Claro. Y con llave. ¿Por qué? ¿Por qué con llave? La anécdota dice que en el año 1274 se volvieron a reunir para elegir a un nuevo papa y pasaron creo que como 6 meses y no había papa. No elegía, era como que porque salían, comían, hablaban, se influenciaban, entonces era como que se olvidaban del deber. Hoy nos toca votar, ¿no? Vamos a votar. Vamos a votar. Y la cuestión fue que esto fue en el norte de Italia y pasó que después de 6 meses el pueblo estaba asado de que no se elegía papa. ¿Cuándo va a haber otro designado? Entonces el pueblo cuando se metió llave y dijo, de acá no me salen. Hasta que elijan al nuevo. Les racionaron hasta la comida. Hasta que no me elijan un papa, no salen. Entonces de ahí se agarró la tradición del cónclave y por el año 1490 y tantos, finales del 1400, es que los cónclaves se empiezan a desarrollar dentro de la Capilla Sixtina. Desde ese entonces hasta la actualidad, todos los cónclaves han sido en la Capilla Sixtina. Pero así como también hubo cónclaves que podían haber demorado 6 meses, como es en este caso, también hubo el que se eligió en muy poco tiempo. Han habido cónclaves muy cortos e históricamente hubo uno en el 1100 y tantos, donde se eligió en primera votación. Ha sido la única vez que se ha elegido en primera votación, pero, por ejemplo, ha habido cónclaves cortos de 2-3 días, ¿no? El Papa Francisco, si no me equivoco, fueron 2-3 días, y Benedicto tampoco fue más de una semana. ¿Cómo es este refrán que siempre te escucho mencionar, el que entra como... El que entra como papa sale como cardenal. ¿Por qué? Porque la gente se llena... La verdad es que no sé en qué contexto aplicarlo. Lo que pasa es que la gente se mata diciendo, no, que el próximo papa va a ser fulano, el próximo papa es mengano, los papables. Pero la verdad es que el Espíritu Santo obra de maneras muy misteriosas y esos que entran así, sabes que en las casas de apuesta
¿También? Se puede apostar. ¿También se Así puede como el partido de la apostar? U, de Alianza o del Barcelona, puedes ir a apostar por 15 No pesos. lo digas, porque por ahí están algunos ludópatas todavía. Aunque si una casa de apuestas desea acompañar este espacio, Estamos son bienvenidos. completamente abiertos a la posibilidad de que puedan venir a apostar. Kim, veamos qué es lo que ha pasado esta noche para nosotros, bueno, esta noche para ellos, tarde para nosotros en Roma, con la primera votación. Vamos con el video. Importante entonces, y lo que más nos causa curiosidad también es el cambio de nombre que se le asigna, ¿no? El nuevo nombre que se asigna al Papa. En el caso del Papa Francisco era Jorge Mario Bergoglio. Y esta es una ahora, tradición bíblica. Porque si nos remontamos a la historia, por ejemplo, Abraham, le cambian el nombre en el Antiguo Testamento de Abraham a Abraham. Pedro, no se llamaba Pedro. Claro, pero cada uno puede elegir el nombre o Así le es. asigna. No. Se dice coloquialmente que cada cardenal entra al cónclave con un nombre en la cabeza. Por ejemplo, en el caso del Papa Francisco, dicen que cuando él sale electo, se le acerca un cardenal brasilero y le dice, no te olvides de los pobres. Entonces él se quedó dando vueltas con los pobres, y dijo, pobres, Francisco, San Francisco de Asís. No, pero es una tradición, ¿no? Él era Jorge Mario Bergoglio. Pero era jesuita. Jesuita, en su caso era de la orden jesuita, ¿no? Entonces... Que por ahí escuché que es una de las órdenes más relegadas, digamos, por parte de... Es una orden que en algún momento incluso tuvo una veda. Tuvo una veda una veda papal por su manera, por su trabajo activo con la educación de jóvenes, que era algo que no estaba bien visto. Con la educación en general, ¿no? Que no se daba, ¿no? Bueno, y en el caso de los jesuitas, pues tienen esta predilección por la pobreza y por la educación. Entonces, son pensadores muy duros. Y eso se vio reflejado también en el estilo de vida que llevaba el Papa durante su trayectoria, ¿no? Bueno, desde que fue sacerdote. Así es. Hasta el último de sus días, ¿no? Se negó a utilizar los zapatos rojos. Ha llevado una vida súper holgada, nada de lujos, se negó a llevar cosas de oro. Y creo que finalmente de eso se trata la vida, de ser consecuente lo que dices con lo que haces, ¿no? Exacto, o sea, ojo, eso no lo vuelve un mejor papa por su manera de ser que sus antecesores. Exactamente. Simplemente lo vuelve coherente. Está siguiendo la línea de lo que dice y de lo que tanto se pregona finalmente. Y que es algo que se busca, ¿no? Pero antes de ver lo que se busca, me gustaría pasarles hemos preparado un video en donde Monseñor Munilla, obispo de Orihuela en España, nos cuenta lo del cambio de nombre. Habla un poco sobre el cambio de nombre. Adelante con el video. Buenísima esa información. Y bueno, ¿por qué se asigna este nuevo nombre? Porque, bueno, dentro de todo pasas a ser un nuevo hombre, una nueva persona y a vivir también bajo la iglesia. Estrictamente para la iglesia, ni siquiera solo porque... Técnicamente hablando, todos los católicos vivimos bajo la iglesia, o sea, al amparo de la iglesia. El Papa se vuelve servus servorum, se vuelve el primer siervo de todos, pierde su identidad, pierde su nombre, prácticamente pierde su historia y adquiere un nuevo nombre, adquiere una nueva identidad y eso hace que esta persona nueva esté absolutamente entregada a la iglesia, que ya simplemente no existió más Jorge Mario. Por eso es que dentro de los católicos, cuando vemos que algún medio o que alguna persona se refiere por el nombre de pila del Papa, es bastante irrespetuoso porque ese hombre ya no existe. Claro. El pasaporte del Papa Francisco decía Francisco. O sea, le entregan Jorge Mario Bergoglio nueva documentación. Ya no existe. Se acabó porque es un hombre nuevo destinado exclusivamente a vivir hasta el final de su servicio para la iglesia. Había escuchado una llamada de una operadora que había hecho con el Papa Francisco y le dice, ¿cuál es su nombre? Jorge Mario Bergoglio. Ah, como el Papa. Sí. Ah, pero ¿desde dónde llama? Desde el Vaticano. Ah, no, sí, muy chistoso. Y le colgó. Eso pasaba evidentemente, ¿no? Pero, o sea, eso son parte de las anécdotas que tenía Francisco como tal, porque su santidad Francisco rompió todo protocolo habido y por haber, o sea, todo esquema también. Él iba y pagaba sus pagos, ya electo fue a pagar sus cuentas, se movía en bus, quiso reservar él solito un vuelo para irse a Lampedusa en su primera salida papal. Muy llegado a la población también, ¿no? Saludaba, estaba...
Personalmente no recuerdo, digamos, sin desmerecer el trabajo de los papas anteriores, por supuesto, no recuerdo un papa que haya tenido tanta cercanía con la población, ¿no? Que haya sido, que se haya llevado tan bien. Es que el Papa Francisco tuvo dos ventajas. La primera, mucho carisma. Sí. Mucho más que Benedicto, evidentemente. Era latino, era campechano, era muy cercano. Y la otra cosa que tuvo a su ventaja fueron los medios de comunicación. También. Entonces, claro, si quisiéramos, por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, hasta el día de hoy es conocido como el Papa Peregrino porque visitó casi todos los países del mundo. Es cierto. Entonces, su cercanía era evidente, era inminente. El Papa es charapa. El Papa es charapa, claro está. Cuando estuvo en Iquitos. Lamentablemente todavía no ha podido venir ningún Papa a la ciudad de Pucallpa, pero confío en que se pueda, en que el nuevo Papa pueda venir a Perú. Y si viene a Perú, ojalá que venga para acá. Sería increíble, sería increíble. Sí, pero, ¿cuál es el perfil del nuevo Papa? Es algo de lo que mucha gente habla. Que el Papa negro, que un Papa chino, que el Papa latino nuevamente, que un Papa europeo. Porque todos están expectantes, sobre todo por temor, de alguna manera, por temor a que se elija al Papa del fin del mundo. Del fin del mundo, al Papa negro. Esas son tonterías que se cree muchas veces la gente, pero una vez más, Monseñor Orihuela, Monseñor Munilla, hace una reflexión sobre quién debería ser el próximo Papa, y creo que esta es una respuesta interesante para todas aquellas personas que están preguntándose quién debería venir. Católicos y no católicos. Católicos y no católicas, así es. Vamos con el video. No pensemos en un nombre o en un color de piel, sino en características, en cualidades, ¿no? Monseñor Munilla dice, ¿no? El espíritu apostolar, esa salida, esos viajes, ese encuentro que tenía San Juan Pablo II, la claridad teologal, o sea, la claridad sobre el dogma, sobre la fe católica que tenía Benedicto, y evidentemente el enorme corazón que tenía Francisco. Y una cosa interesante, ¿no? ¿Quién puede llenar esos zapatos? Sí, porque la valla además está muy alta, como además de toda su vida, de toda la trayectoria que tiene, tendría que tener también este don de gente que tenía Francisco, ¿verdad? Porque así es. Ya pasar de un papa un poco más frío, tal vez un poco más lejano con la población, Francisco ha hecho pues que la iglesia se vuelva a posicionar, que la gente vuelva a confiar en la iglesia, porque creyentes y no creyentes. Creyentes y no creyentes, porque valgan verdades, pues muchas personas habían perdido la fe en la iglesia católica también. Es importante también entender de que en la iglesia no nos casamos con una persona, sino con Cristo. Entonces, enhorabuena si la gente se acercó a Cristo y a la iglesia por el Papa Francisco, pero importante es entender que quien salga electo debe salir electo primero a la luz del Espíritu Santo, y debemos confiar, debemos tener fe en que esta persona va a ser una persona, un hombre, como tú y como yo, un ser humano con sus errores y defectos, pero que a la luz del Espíritu Santo va a poder ser guiado, va a poder ser acompañado a alcanzar estas virtudes, como señala Monseñor Munilla, ¿no? El apostolado, la claridad teologal y dogmática, y el enorme corazón de Francisco. Creo que con esto tenemos una base para poder empezar a analizar todos los hechos. En la zona que más nos gusta. La zona de debate. Entonces, vamos con la tradición. Muy bien, ahora sí vamos a dar inicio a este bloque de Habla Pues Polar. Estamos con el tema del cónclave el día de hoy. Para toda la gente que se está conectando a las redes de Ribereña, vamos a dar inicio entonces a Habla Pues Polar. Tenemos el debate y en la boca de muchos, desde la salida de la película Cónclave, esta palabrita estaba metida porque coincidió con el estado de salud del Papa, que venía decayendo. Lamentablemente es un hombre mayor, con sobrepeso, más los problemas pulmonares que acarreaba. Entonces, la película cayó como anillo al dedo. Anillo al dedo, y que también pues se disparó en el rating, ¿verdad? Así es. Y también les brindó la posibilidad a todas las personas, nuevamente, creyentes y no creyentes, de saber un poco más. De acercarse al concepto. Bueno, sí, acercarse al concepto, porque bueno, finalmente nadie sabe qué es lo que realmente pasa
adentro, ¿no? Así es, A saber un poco más del proceso. Se tiene información en el límite de lo permitido, porque el cónclave es un proceso que no, de reserva, no se puede difundir, pero sobre todo no se puede difundir el tema de quién votó por quién, cuántos votos sacó y todo. Eso es lo que no se puede decir. Pero para mí la película Cónclave ha significado un problema enorme. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay mucha gente ignorante a profundidad del tema religioso que ya se asume vaticanista y especialista en cónclaves porque ha visto una película, ¿no? Así es. Eso es básicamente ser un especialista en historia por ver un documental de History Channel. O sea, no es. Cónclave Claro, fue una ficción, sobre por todo favor. porque, bueno, hay personas como tú que han estado pues vinculadas al catolicismo desde hace muchísimos años y pues que estos ciertos conceptos desvirtúan tal vez el mensaje de la iglesia, el mensaje del cónclave también, ¿no? Porque generan una visión más política, generan una visión... Ojo, que hay quienes lo creen y están convencidos de que el mundo dentro de la iglesia es político y que hace tiempo vienen negociándose y coordinándose qué va a pasar y qué no va a pasar. Aunque no neguemos también que, bueno, en ese sentido también la Iglesia Católica tiene un amplio poder político en el mundo. Sí. Eso sí. Eso es innegable. Tenemos como Iglesia Católica, creo yo, el cuerpo diplomático más grande e importante del mundo. O sea, los nuncios apostólicos a lo largo de todo el planeta. Nosotros, como Iglesia Católica, tenemos más embajadores, o sea, los nuncios, que cualquier otro país. No hay un solo país que tenga la misma cantidad de embajadores que nosotros. Pero la cuestión está en que le explicaba el otro día a un amigo que me preguntaba, yo también vi cónclave y que viene la presión política y los arreglos, y yo le decía, la manera más fácil de entender para mí esto es, te voy a poner un ejemplo aquí. Imagínate que en tu familia hay una matriarca, la abuela. La abuela. Que tiene a su nombre, que tiene a su nombre todas las propiedades, porque el abuelo ya murió, la abuela es la única, todas las propiedades están a su nombre de la abuela. Te toca hacer el engreído de la abuela. Se toca hacer el engreído de la abuela, pero de repente se aparece un tío y te acerca y te dice, ¿quién? Tú sabes que la abuelita se está poniendo viejita y cuando la abuelita muera alguien va a tener que asumir la gerencia de los negocios. Te pregunto, ¿es una conversación que tú quisieras tener? Claro que no. ¿Es una conversación que algún familiar decente en la familia quisiera tener? Claro que no, porque... ¿Cómo se le va a ver a esa persona? Eso genera ya de por sí muchas discusiones. Y la pregunta es, primero, ¿para qué estás matando a la abuela antes de tiempo? ¿Y para qué quieres tú el poder? ¿Cuál es tu interés? Exactamente. ¿Por qué? Entonces, dentro de la iglesia pasa algo muy similar. Efectivamente hay gente mala, hay gente que no está a la altura. Como en todo. Pero tú te imaginas a ese cardenal que comienza, ya se va a morir el Papa. Hay que empezar a ver el sucesor. Creen, el sentimiento dentro de la iglesia sobre el Papa es un gran abuelito. Es un gran guía. Entonces, ¿quién en su sano juicio va a estar esperando o calculando su muerte para ver si entrar después de él y todo esto? Exacto. Entonces, pensar ese razonamiento político de seguramente un año antes han estado pagando sobornos y viendo y no sé qué, no sé cuánto, seguramente entre 4 o 5. Pero son más de 200 cardenales y ahorita votando son 133. Y desde Benedicto XVI se necesitan 2/3 de los votos para poder ser electo. Eso significa 89 votos, si no me equivoco, en este momento. Entonces, es imposible. Todo ese juego de Game of Thrones, ese jueguito de te doy aquí, te quito acá, es una locura. Pero, ¿qué te parece si vamos avanzando con los hechos? Porque, ¿dónde inicia el cónclave aquí? El cónclave inicia con la muerte del Papa Francisco. Recuérdanos cuándo fue la muerte del Papa Francisco y en qué circunstancias. El 21 de abril del 2025 a las 7:35 hora de Roma. El anuncio de su muerte le correspondió al camarlengo, al cardenal Kevin Farrell, quien junto con el secretario de Estado Pietro Parolin anunció que el fallecimiento, ¿no?, del Papa Francisco debido a un derrame cerebral y un colapso circulatorio que finalmente lo mató con 88 años de edad. 88 años tenía, y bueno, el funeral y el entierro empezó en la Capilla Ardiente del 23 al 25 de abril en la Basílica de San Pedro con la asistencia de aproximadamente de 250,000 fieles. Nunca antes se había visto esta cantidad de población reunida. Hay mucho tiempo no se ve exactamente. Creo que desde San Juan Pablo II no se veía un funeral tan numeroso y muestra aparte esta cercanía y de este cariño que le tenía a la gente y sobre todo que coincidió con un evento no menor, que fue
la Pascua. La Pascua católica, la Pascua de Resurrección fue el domingo y él fallece el lunes. Entonces, miles de peregrinos habían llegado a Roma, al Vaticano específicamente, para celebrar la Pascua. Y se encontraron. Y escuchar, pues, felices Pascuas por última vez. Y recibieron, o sea, que dicho ese paso fue un don y un milagro de la iglesia, o sea, un regalo que Francisco le dio a la iglesia, poder despedirse un día antes de morir, literal, horas antes de morir, poder salir a la Plaza San Pedro. Él ya sentía que esta situación se acercaba porque le agradeció a su enfermero. A su enfermero le acercó y le dijo, gracias. ¿Tú crees que puedo ir sin oxígeno? Lo acomodaron, dio la vuelta y dijo, gracias. Sí, pero lamentablemente ya se le veía pues físicamente mal, ¿no? Físicamente así es. Ya se veía la voz estaba acá. La voz estaba muy mal. Y bueno, han sido también 9 días de luto oficial. Así es, es lo que se conoce. Este proceso de 9 días, los novediales que se conoce, es un proceso secuencial de misas de 9 días. Los primeros días han sido con presencia del cuerpo de Francisco y los siguientes ya sin él, para darle de alguna manera este último adiós. Claro. Y nosotros en este momento, Kim, tenemos que dar un adiós temporal al programa porque vamos a una pausa comercial. Y bien, estamos de regreso en Debatible y por supuesto en este segmento de Habla Pues. Recordarles que pueden dejar sus comentarios en la página oficial de Ribereña, pueden seguirnos en Debatible también y escucharnos por el 96.7 de Radio FM Polar. Estamos tocando el tema del cónclave, pero yo quiero saber qué es el juramento de secreto. El juramento de secreto, el juramento de confidencialidad es un juramento que prestan todas las personas que van a apoyar el cónclave, porque evidentemente 133 varones reunidos necesitan el apoyo para cocinar, para el mismo tema de salud, el tema de seguridad, traslados, los temas logísticos del propio cónclave como tal. Entonces, estas personas que no son cardenales firman un documento. Pero son personas vinculadas. Trabajadores del Vaticano, sí. Okay. Pero que encima de sus contratos ya confidenciales tienen que firmar una nueva carta de confidencialidad que tiene una doble sanción. Tanto una sanción administrativa que puede llegar a lo penal, como la sanción de excomunión si es que revelan alguno de los secretos del cónclave. Wow, así de poderosa es la Iglesia Católica y así de misteriosa también, y creo que está bien porque si no se seguiría este proceso, ¿cuántos escándalos tal vez ya hubiesen habido, ¿no? Y no solo eso, muchas veces se critica a la Iglesia en el tema del cónclave por el secretismo y el silencio y todo eso, pero no nos podemos olvidar una cosa. Quien elige físicamente es el cardenal, pero elige a través de ¿qué? De la escucha del Espíritu Santo en su corazón. ¿Cómo lo escuchas si estás con el WhatsApp? ¿Cómo lo escuchas si estás con la música de Debatible de fondo? No se puede. No se puede. Entonces, el silencio que se genera dentro del cónclave, el aislamiento que se genera dentro del cónclave, lo que busca es que en ese silencio puedan orar y puedan escuchar la voz del Espíritu Santo y puedan votar en torno a esto. Entonces, no solamente es un tema de no le cuenten a nadie, claro. Es un tema de que, entremos en silencio y en oración para esto. Exacto. ¿Qué sucederá ahí adentro? ¿Cuáles serán las conversaciones? Son 133 cardenales, recordemos. Tenemos 2 cardenales peruanos ahí adentro y también está... No está. El cardenal Cipriani, es que el cardenal Cipriani, como todos los 230 cardenales que hay en la iglesia, 160. Pero no está votando. No pueden, ni siquiera ingresado. ¿Por qué? Porque solamente ingresan los menores de 80 años y Cipriani tiene 81. Cierto. Tiene 81, ni siquiera puede acercar la nariz. Que se me ha pasado a mí, en realidad. Ni siquiera puede acercar la nariz. Podía estar en las reuniones previas. Pero nadie se explica qué hace ahí si él está excomulgado. No está excomulgado, está sancionado de manera preventiva. Pero el Papa lo mandó lejos. El Papa le puso restricciones, sí. El Papa lo mandó lejos. Le puso lejos del Perú. Le mandó restricciones que aparentemente ha incumplido. Claro. Como el tema de la vestimenta. Bueno. Ahora, no nos olvidemos que debajo de esa sotana hay un hombre. Claro, pero a muchas personas lo que preocupa es realmente que, con estos años que ha estado Francisco como papa, además, digamos que con el poder máximo, se ha recuperado,
la reputación de la iglesia frente a muchas personas, a lo que por todos los escándalos, ¿no? De abuso sexual y lo demás, de corrupción y todo lo demás. Y que con este nuevo papa o ya con la inexistencia de Francisco se retrocedan varios pasos ya de los que se habían avanzado. De hecho que la iglesia, cuando habla de la inafabilidad del papa en temas de dogma y de fe y creemos en el amparo del Espíritu Santo, nunca ha habido un retroceso como tal. Y si bien es cierto, por ejemplo... Hasta ahora, y dime, si en 2000 años no ha pasado, no creo que esta sea la primera vez. Lo que sí pasa es que, por ejemplo, en el caso del cardenal sentenciado por temas de corrupción en dinero, que es el otro caso que él tampoco está. Que desapareció, pero terminó yéndose a la mitad. No, él no aguantó como Cipriani. Cipriani se quedó hasta el último día que pudo y después ya se dio la vuelta. Pero en ambos casos, bueno, uno diferente al otro, el primero está en apelación. Entonces él ha querido ampararse de esa apelación para poder ir y todo eso. No se da. Tengo un poco de respeto por tu iglesia, por tu institución. La iglesia, por la memoria del Papa. Estás hablando de alguien pues de una eminencia. Y que te sancionó. Y que te sancionó. O sea, no vas a celebrar como que se fue. Te está saltando todo el debido proceso, digamos, y pienso yo que te estás burlando de la memoria de alguien pues que está en su lecho de muerte también. Hasta cierto punto, bueno, coincido contigo en parte. Y en el caso de Cardenal Cipriani, es un tema de que las sanciones han sido preventivas, porque no se ha desarrollado el juicio canónico. Todavía no se ha desarrollado el juicio canónico. Pero igual, si ya te han sancionado preventivamente, ojo, no significa que eres culpable, pero por lo menos apégate a las sanciones que te han dado temporalmente por disciplina. Lo único que logra no es ni siquiera es ganarse el amor del pueblo. No, es escandalizar. Es escandalizar. Claro, es ganarse, muy por el contrario, todo el odio que las personas han podido manifestarse en las redes y todo. Es vergonzoso saber que Cipriani estaba pues en el velorio, en todo ese proceso, ¿no? Del Papa. Vergonzoso realmente. No nos olvidemos que debajo de cada sotana sigue habiendo un hombre y hay que rezar mucho por estas personas para que tengan un poco más de idoneidad, ¿no? Que no se sienten... Un poco más de sabiduría, tal vez. Y humildad. Y humildad también. A veces, ¿no? Porque la actitud, al menos, que hemos visto ha sido una actitud bastante soberbia. Ni siquiera, bueno, al menos pues hubiese hecho, si tanto querías despedirte, hubieses hecho acto de presencia y te retirabas. Pero él ha estado varios días ahí. Y formando parte de las reuniones previas. Exactamente, formando parte de las reuniones. Tú sabes que ha sido sancionado por el Papa, por quien está... Sí, preventivamente, pero recibiste una sanción. Pero recibiste una sanción. O sea, y me llama mucho la atención porque en el caso particular de Monseñor de Cardenal Cipriani, el Cardenal Cipriani es, bueno, técnicamente no es del Opus Dei, pero él formó parte y tuvo sus votos iniciales dentro del Opus Dei. Y uno de los principios del Opus Dei, que mucha gente lo tiene satanizado, pero yo admiro bastante la teología detrás del Opus Dei. Pero una de las cosas interesantes es que los sacerdotes del Opus Dei tienen un voto de obediencia al Papa, diferente a otras órdenes. Entonces es como que, brother, ¿dónde quedó tu etapa Opus de obediencia al Papa? Por lo menos, ya no te cayó, no te gustó, por lo menos cumple un voto que hiciste cuando eras joven. Eso, por ejemplo, es ser consecuente, lo que se dice con lo que se hace, ¿no? Y que es algo que se admiraba en el Papa Francisco. Exactamente, o sea, si por lo menos parte de la congregación a la que perteneces obedece lo que dice el Papa, por lo menos tienes que obedecer aunque ya haya fallecido también, ¿no? Es parte también de cómo tú percibes. Fuera de estos escándalos también hay otros datos curiosos dentro de este cónclave. Este cónclave es uno de los primeros que va a tener una disposición o una distribución más alejada de Europa y de Norteamérica que otros. Así es. En este caso, solo 39% de los cardenales son europeos y de los 52 cardenales europeos, solo hay 14 italianos. Es el número más bajo de italianos en la historia de los cónclaves. Sin embargo, no hay que olvidar que, digamos, el candidato más voceado es italiano, el candidato a papa. Uno de ellos. Vamos a llegar a los papables en un ratito, a pesar de que, más que los papables, los candidatos que tienen, los cardenales, no candidatos, los cardenales que tienen cargos de mayor presencia y que por ende tienen, porque ese también es otro desafío. Los cardenales están regados por el mundo, se reúnen muy pocas veces y en esta época de Francisco ha sido menos, más la pandemia. Entonces,
¿Cuántos se conocen entre ellos para votar? Eso va a ser también otro desafío interesante. Habrá comunicación, habrá tal vez Por lo que yo creo que se va a alargar. De inclinación hacia algún tipo, hacia algún papa, hacia un cardenal. Yo no creo que esto sea corto. Definitivamente yo no creo que sea un cónclave corto. Algunas personas creen que podría ser tipo para el viernes, que podría estar llegando. Cerrando semana, tal vez. Pero yo no creo. Yo creo que esto se va por lo menos hasta la otra, hasta el lunes o martes de la próxima semana. Eso, porque como dices, hay muchos cardenales que son pues... Bueno, la gran mayoría de ellos no se conocen. No se conocen y han sido elegidos por Francisco. A ver, vamos. Claro, 108 cardenales de los 133 han sido electos por Francisco. Por 81%. El 81%. 24 vienen de Benedicto y 6 llegan desde la época de San Juan Pablo II. O sea, están viejitos, pero están adentro todavía. Así es. Ahora, hablando de números, vamos a hablar. África ha presentado ¿cuántos cardenales? África tiene 19 cardenales nada más y en Oceanía solamente hay 3. Así es. Bueno, también pensemos en la cantidad de feligreses y todo esto. Asia está con 24. Asia está con 24 y bueno, vamos a ver los candidatos destacados. Pero primero vamos a ver, ¿qué dato? América Latina. ¿Ya? Tiene 22 cardenales, incluyendo representantes de Argentina, Brasil, Chile y Perú también. Y ha aumentado, porque no eran tantos cardenales. En Brasil han aumentado uno más, han nombrado otros en países donde nunca antes han habido. Así es. Claro, precisamente porque Francisco había buscado, ¿no?, tener diversidad, ¿no? Quería que el colegio cardinalicio sea más plural. Claro. Sea menos europeo, menos blanquiñoso, menos norteño. Así es, y bueno, también para que la población pues se sienta de alguna manera identificada también con se represente un poco mejor, más que a la población como concepto de población, a la Iglesia Universal. Católica significa universal, o sea, significa que estamos todos dentro de la Iglesia. Ojo, no confundamos términos y querramos pensar en una democracia. La Iglesia no es democrática, es jerárquica vertical. Y así funciona y así funcionará Dios mediante toda la historia y toda la eternidad. Hasta que llegue alguien y lo cambie. No puede cambiarse la jerarquía. Y ¿Por qué? Porque la jerarquía da orden. La jerarquía da orden. ¿Te imaginas a 1.200 millones de humanos votando por un papa? Pero tal vez, bueno, ¿por WhatsApp? Pero no, tal vez ahora se ha mantenido, ¿no? Quién sabe que más adelante tal vez... Muchas veces los civiles, como todos nosotros, los laicos, le tenemos alergia al concepto de jerarquía. Yo, si algo me llevé de mi época de trabajo de campo en el periodismo y de mi trabajo directo con la Almirante Tubino, fue entender que la jerarquía no significa que el que está arriba tuyo es mejor que tú. No significa que el que está arriba tuyo es más que tú. La jerarquía significa que el que está arriba tuyo tiene más responsabilidades, pero en dignidad es exactamente igual que tú. Entonces, no deberíamos tenerle tanta alergia a la palabra jerarquía, que es algo que nos genera mucho ruido. Se puede dar orden, pero en cierto punto creo que se puede ver también algo más lineal. Son modelos diferentes de administración. Tal vez no en este caso, porque bueno, estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de algo pues a nivel mundial. Pero en otros aspectos yo sí creo que podría aplicar vernos todos de manera de hecho, que en otras organizaciones, empresas, en las organizaciones políticas, es importante la democracia, es totalmente importante. Pero en instituciones castrenses, en instituciones religiosas, la jerarquía va a ser la reina siempre. Sí, puede ser, debatible, también debatible. Vamos a ver entonces las tendencias y bloques ideológicos. Tenemos 3 principalmente. Dentro de estos 3, por un lado están... A mí me gusta la primera. Los afines a Francisco. Afines al Papa Francisco. Porque el Papa Francisco, a pesar de que la izquierda woke está muerta de ganas de ponerle un altar como el Papa woke, el Papa Francisco fue un hombre moderado, prudente, pero también fue un hombre contundente. O sea, a pesar de que le quieren decir que habló de cosas que no se hablaban, lo que pasó fue que tuvo más cámara que cualquier otro papa. Pero no dijo nada fuera del catecismo. A ver, nada. Yo creo que Benedicto también pudo haber aprovechado. Y lo dijo, pero no lo escuchaban porque tenía cara de villano de Star Wars. No, para nada. Yo creo que Benedicto tampoco es que terminó el 2000. A ver, Francisco empezó en 2013. En 2013 ha pasado hace 12 años. Sí, pero no estaban los smartphones como están ahora. No, eso sí que no, pues. ¿No? Y las coberturas digitales. Pero las coberturas de televisión todavía existían y recién
en ese momento todavía recién se estaba iniciando todo este proceso de globalización y lo que quieras. Sí, pero acuérdate pero que yo sí, creo que ojo, cuando el terminó el trabajo 2013. de un papa es relevante, también se ve pues reflejado en la población. Yo no recuerdo haber visto a Benedicto y no lo estoy desacreditando, Sí, estoy desacreditando su trabajo. Pero ahí viene un detalle, Benedicto XVI fue un intelectual. Si quieres conocer a Benedicto XVI, tienes que leerlo. Y él ha escrito muchísimo. Pero la gente normalmente no se detiene a leer las encíclicas, ni las cartas apostólicas, ni las exhortaciones de Benedicto. En todo caso, habría faltado difusión con su obra, pero era diferente, era un poco diferente. Tuvo que haber sido fuera de las iglesias, más cerca con la población, porque finalmente la población lo que quiere es tener un líder a quien de quien se pueda guiar, tal vez. Pero entendamos el tiempo, Benedicto entra, entendamos el tiempo, Benedicto entra después de San Juan Pablo II. Y San Juan Pablo II venía de prácticamente los últimos 5 años de vivir una agonía. Entonces, el trabajo que tuvo que hacer, todo el trabajo de Francisco de la reorganización del clero, de la reorganización del banco, de todo eso, sí. ¿Quién dejó preparado eso? Pero, escúchame, Benedicto. Juan Pablo II falleció en el 2004, si mal no recuerdo. 2005, yo recuerdo, estaba en primaria en ese entonces, recuerdo que decían, se murió Juan Pablo II, ahora ¿quién va a asumir? Asumió Benedicto, y ya, murió en 2005, hasta el 2003 estuvo Benedicto. Un poco más de 10 años, Un poco más de 10 años, pero imagínate, no recuerdo que haya tenido mucha cercanía y mucha apertura y mucho diálogo, de repente no. Pero ojo, tienes que tener en cuenta el tamaño de la iglesia, de la organización, y el trabajo que él hizo, el trabajo de hormiguita que hizo para acomodar los documentos, para preparar las reformas. Le tomó el tiempo que le tomó, 8 años, por supuesto, y te queda chico. Te puede quedar chico, pero sin dejar de lado el tema con la población. Evidentemente, pero no todos tenemos los mismos talentos. Si a nosotros nos ponen mañana a resolver ejercicios de física cuántica, nos va a tomar tiempo por gusto. Muchísimo. Y gente que sabe de eso lo va a hacer como que, ya está, ¿qué más? Entonces, no era su fuerte. El tema del diálogo, el tema de hablar, no era su fuerte. Entonces, hay que reconocerlo. Hay un refrán que dice, si tú evalúas a un pez por su habilidad de trepar árboles, pensará toda su vida que es un inútil. Definitivamente. Entonces, el Papa Benedicto fue muy bravo. Su trabajo ha sido pues un poco más intelectual, intelectual, en silencio, y preparar todo lo necesario para que Francisco entre. Claro. Que no es una cosa menor. Porque Francisco entra con la pata en alto y reforma aquí, reforma acá, que se tumbó el Banco Vaticano, la reorganización del clero, que metió gente a la institución. Exacto, entonces cambió muchas cosas, pero ¿con qué base? Con todo lo que le dejó preparado Benedicto XVI. Entonces, hay que ser un poquito más generosos con él, estoy convencido de eso. Hay que ser un poquito más generosos porque... Difiero, la verdad, difiero. Mi perspectiva es que un papa siempre tiene que tener pues esta cercanía con la población tiene que tener a un líder cercano, con quien puedas tú conversar, con quien puedas tú sentir no tan lejano, para poder pues manifestarle tus ideas, hacer un intercambio de ideas también, ¿no? En este caso Francisco, yo creo, no lo estoy endiosando, porque muchas veces hemos visto en redes que, ay, pero él no es Dios, él no va a perdonar tus pecados, él no va a revivir al 7º día, nadie lo ha estado endiosando, nadie lo ha estado confundiendo con Dios. Aquí el mensaje era claro, que él ha sido un mensajero de Dios, un mensajero del amor, un mensajero de la iglesia para toda la población, para la población mundial. No es que... Y como comunicador la hizo muy bien. Claro, de hecho que sí. Como comunicador hizo un excelente trabajo. De hecho que sí, o sea, y por eso mismo pienso que el trabajo tendría que continuarse con la cercanía con la población también, no solamente quedarse dentro de la iglesia. Pero no nos olvidemos una vez más que todo esto que tú y yo estamos diciendo son nuestras perspectivas individuales y al final, claro que sí. O sea, porque, ojo, cuando dicen, no, yo quisiera que sea el cardenal Sara, yo quisiera que sea el cardenal Tagle, cuando cada uno da un nombre, está hablando desde su individualidad. Claro, de hecho, y este no es un momento de individualidad, este es un momento de cohesión de la iglesia, el pueblo desde afuera rezando y desde adentro los cardenales en oración, buscando el mensaje, que les llegue el WhatsApp del Espíritu Santo y les diga, por aquí van los tiros. Vamos entonces con los posibles. Los más destacados ahorita, los más conocidillos, los famosillos. Los famosillos dentro. Tenemos al secretario. La posibilidad de ir al papado. A ser papas. Así es. Con 70 años, secretario de Estado Vaticano, tenemos al cardenal
Pietro Parolin. Digamos que él era el hombre de confianza de... Así es, uno de los hombres de mayor confianza del Papa Francisco. Su perfil es moderado, es un diplomático con alta experiencia en curia, o sea, en el manejo de la alta iglesia y en general de diplomacia. Después tenemos al cardenal Matteo Zuppi, con 69 años, que es arzobispo de Bolonia, también en Italia. Es progresista en la línea del Papa Francisco, o sea... A eso voy cuando dicen, ¿no? El posible papa es un papa negro y dicen, él está también postulando como todos los demás, pero está en el cónclave, no se postula. Está en el cónclave, claro, de hecho que sí, pero no hay ese temor todavía con la población, ya saben. Bueno, en este caso los primeros dos son blancos, ¿ah? No hay miedo ahí. Italianos, ¿verdad? Italiano. Luego seguimos con Luis Antonio Tagle de Filipinas, 67 años, prefecto de evangelización de los pueblos, lo dice, y Jean-Marc Abelin de Francia, 66 años, arzobispo de Marsella, reformista, o sea, y él con es experiencia intercultural e interreligiosa. Él es el ala más fuerte que la de Francisco, en el lado de cambios y todo eso. Claro. Sí. Y así tenemos... Después sigue Robert Zara, no me saltes a Robert Zara, por favor, 79 años de Guinea, él es prefecto emérito de culto divino, es de la línea más conservadora de la iglesia y tiene mucha experiencia en el bloque tradicionalista y de dogma dentro de la iglesia. Tenemos a Peter Turkson, también de Ghana, 76 años, prefecto emérito de Desarrollo Humano Integral. Su tendencia es moderada y fortalezas, es africano influyente y con visión social y global. Después está el cardenal Gregory, 77 años, arzobispo de Washington, progresista. Es el primer cardenal afroamericano. Ahí también. Por ahí. Y a Sergio Darrocha, un joven, Brasil. Un joven. No es el más joven, pero está dentro de los chibolos. Con 64 años. Claro. Wow. Ok. Y también tenemos a Robert Francis Prevost de USA, 69 años, prefecto de dicasterio para los obispos, reformista, firme pero pastoral, dirige uno de los dicasterios más poderosos, de experiencia misionera en América Latina, Perú. Él ha trabajado 20 años en Chiclayo. Sí, y él es el que tiene el DNI peruano. Él es el que tiene el DNI peruano, el que trabajó 20 años en Chiclayo. A ese le voy. al final lo que tenemos que hacer es rezar mucho, mucho y seguir adelante con fe, que esto va a mejorar y que el sucesor va a ser un digno sucesor de Pedro, un digno sucesor de Francisco. Y con cercanía en la población también, por favor. Vamos. Vamos entonces con el siguiente bloque, Polar. El tiempo nos ha quedado corto. Vamos con la bajada de Pepa. Hoy no voló el micro. Hoy no voló el micro, Polar. Y bueno, estamos en este nuevo bloque que es la bajada de Pepa y momento perfecto para leer los comentarios que nos han dejado en la transmisión de Ribereña Noticias. Y nos dice Mario Podestá: Papa Francisco solo tenía 3 posesiones, unos zapatos negros antiguos, un reloj Casio muy sencillo y una Biblia, menos de $100 en su cuenta, así es. Y Benedicto XVI, conocido como el guardián de la doctrina por su trabajo en la Congregación para la Doctrina de la Fe, fue extremadamente humilde, un papa Mariano a rabiar. Recordemos el álbum Alma Mater de música sacra, en que cada título fue dedicado a la Santísima Virgen María. Muchas gracias por ese comentario. Acá Darío nos dejó también un comentario que dice: Dios es quien guía a su iglesia y manda al Espíritu Santo para influir en el cónclave. Recordemos que el cónclave, el que entra papa sale cardenal, lo que te decía. Y el papa será un hombre como nosotros, con miserias igual que nosotros, pero con la responsabilidad de cargar la cruz de toda la iglesia. No es fácil ser vicario de Cristo, sucesor de San Pedro, Pontífice Máximos, y necesita nuestra oración constante. No dejemos solo al Papa. Muchas gracias. Ese refrán te lo recordé yo, Polar: el que entra papa sale cardenal. Significa que el papa tiene que ser humilde y dejarse elegir siervo de los siervos de Dios. Así es. Yo te pediría, por favor, que te despidas hoy hablando en latín. No lleva tanto, no lleva tanto. He estado hablando en latín, viendo todos los comentarios, muy bien. Él ya está listo también para cura. Y bueno, llegamos a la parte final entonces de Debatible. Invitarlos nuevamente a que nos sigan en redes sociales a través de Ribereña, a través de Debatible Podcast y también a través del 96.7 de Radio FM de Ribereña. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana en una nueva edición. Mañana programa especial por Día de la Madre. Así es.
Nos vemos. Chao. Bye.